Continuamos entonces con la clase de puérpera quirúrgica. En esta segunda parte vamos a hablar principalmente del manejo de la puérpera una vez que ya llega a la sala del puerperio quirúrgico. Las puérperas de cesárea, ya todas las mujeres que tienen un parto por cesárea deben ser evaluadas de manera diaria por el médico y por la matrona o matrón de la unidad. ¿Ya? Por lo tanto, la evaluación médica habitualmente, ya, si es que no hay algún tipo de complicación, se realiza una vez al día. Sin embargo, la evaluación por matrona o matrón se va realizando de la usuaria cada 6 horas aproximadamente, dependiendo del tipo de, específicamente de patología que podría tener. En esa evaluación, nosotros nos interesa principalmente tener atención al dolor, principalmente el dolor en la zona quirúrgica que está ahí en la pared abdominal. También podría haber dolor principalmente por la retracción uterina o podría haber incluso dolor por distensión abdominal, ya que tiene que ver con una distensión abdominal que es secundaria a la hipoperistalsis intestinal. ¿Ya? El cuidado de la madre después de una cesárea tiene algunas necesidades importantes que hay que satisfacer. Principalmente hay que estar atento al dolor, a los ruidos intestinales, al estado de la etioperatoria y a las necesidades que tenga la mujer de deambulación o de eliminación de heces u orina. Por lo tanto, debemos fomentar la rehabilitación postoperatoria que sea precoz tras la cesárea y principalmente centrarse en la deambulación posterior a las 12 horas después de la intervención quirúrgica. ¿Qué logramos con la deambulación? Es reducir los riesgos de tromboembolismo o trombosis venosa profunda, ya principalmente por las características que presenta la gestación, que ya es un estado de hipercoagulabilidad asociado a la intervención quirúrgica. Entonces queremos evitar los riesgos de tromboembolismo, tanto de trombosis venosa profunda como de tromboembolismo pulmonar. Al igual que lo que podríamos hacer en cualquier otra puérpera, ya sea puérpera de parto vaginal o puérpera quirúrgica, tenemos más o menos una misma forma de trabajo. Evaluamos primero a través de la anamnesis los antecedentes relevantes del parto cesárea, principalmente cuál fue la causa de la cesárea, si es que fue una cesárea de urgencia o si es que fue una cesárea programada, el tipo de patología que tenía, el tipo de cesárea que se realizó. Hoy en día habitualmente se hacen cesáreas Feinstein, que son cesáreas más seguras, asociadas a menos tipos de sangrado postparto y que principalmente son estas cesáreas que tienen una incisión que es de forma horizontal, que está por sobre el pubis. Por lo tanto, nos interesa evaluar antecedentes que sean relevantes de la cesárea, principalmente revisar el protocolo postoperatorio, evaluar las características que describió el médico de la intervención, si es que hubo alguna complicación, si es que hubo alguna complicación o algo que llama la atención durante el periodo de postoperado. Por lo tanto, ingresa esta paciente a la sala, se evalúa. Me interesa saber si es que viene con vía venosa permeable, si es que viene con algún tipo de sonda Foley, cuáles son los medicamentos con los que viene a través de las vías endovenosas, ¿ya? O los tipos de matraces de los fluidos que se están infundiendo, podrían ser sueros fisiológicos, sueros cristaloides, suero glucosado, y esos sueros podrían venir quizás con algún medicamento añadido. Entonces, cuando hago la evaluación y el ingreso, me interesa la evaluación completa de esta usuaria, ¿ya? Además, es importante considerar el reposo, ¿ya? Pero es un reposo que dura pocas horas. Principalmente, la mujer va a estar en reposo entre un periodo de 2 a 4 horas cuando esté en el posparto inmediato, en la sala del postoperado, y desde el momento del parto se recomienda de que la mujer tenga al menos un reposo absoluto entre 8 a 12 horas, ¿ya? Según las condiciones en las que se encuentre. Ya después de las 12 horas, nosotros deberíamos fomentar la deambulación, ¿ya? Y con eso, como les decía, disminuimos los riesgos de trombosis. El reposo después de estas 12 horas es un reposo relativo, con una deambulación supervisada, principalmente que nosotros estemos ahí presentes cuando la mujer se va a parar por primera vez después de que ocurrió la cesárea, y esto tiene que ver con evitar los riesgos de caída, pedirle que se incorpore, que se siente en la cama un par de minutos, que después si quieres que se pueda levantar y estar ahí cerca a la cama o un lugar donde se pueda sostener,
para evitar los riesgos de caída. Y si después ya se siente bien y bien incorporada, ya puede deambular. Eh, Sabemos que la deambulación en una mujer con un parto cesárea a veces puede ser un poco más difícil que en un parto vaginal, y esto es principalmente asociado al dolor y al dolor del sitio operatorio. La verdad es que el manejo del dolor se hace de manera precoz después del parto cesárea y después se continúa con medicamentos orales. Por lo tanto, pasadas las 24 horas, la mujer ya debería tener una deambulación sin mayores dificultades. Las primeras horas del postoperatorio, nosotros dijimos que iba a estar estas 2 a 4 horas en la sala del postoperado y después iba a llegar a la sala de puerperio quirúrgico. Y en esa sala de puerperio quirúrgico, esta deambulación y movilización va a ir siendo progresiva. Entonces, como les decía, le invitamos a que se siente primero, se incorpore, se levante, se pare al lado de la cama y que después de eso intente quizás ir al baño o deambular un poco, pero siempre con la supervisión de alguien, para evitar el riesgo de que pueda caer. La realimentación también de estas usuarias tiene que ser de manera progresiva. La usuaria debe permanecer con un régimen cero por las primeras horas y después ya que han terminado los medicamentos y los sueros que estaban indicados, puede comenzar después de las 12 horas con un régimen hídrico. Y posteriormente, ya después de las 24 horas, podría pasar a un régimen líquido que sea más amplio, por ejemplo, que pueda incorporar una sopa. Después ya se puede comenzar al día siguiente o al subsiguiente, de a poco, incorporar un régimen liviano, ¿ya? A tolerancia, obviamente. La mujer va a ir comiendo lo que ella va sintiendo lo que es cómodo para ella, que no le genere malestar ni molestia, pero finalmente cuando después ya llega a su casa puede empezar con un régimen ya de liviano a normal en la primera semana. Los tipos de analgesia que se van a utilizar principalmente son analgesias endovenosas que quedan indicadas por las primeras 12 horas, y eso según la indicación del anestesiólogo. Principalmente los tipos de anestesia endovenosa van asociados a la disminución del dolor, y lo ideal es que tengamos escalas de dolor de EVA de menos de 3. Por lo tanto se hacen los manejos farmacológicos y en los casos necesarios se le debe dar aviso al médico para que tenga una reevaluación de esta usuaria, ¿ya? Para identificar cuál es el origen del dolor, cuál es la causa del dolor y si es que requiere algún otro tipo de medicamento o extender por más tiempo el tratamiento de los analgésicos. Cuando ya pasamos al examen físico específicamente, como les decía, cada vez que evaluamos a la usuaria, nos interesa tener el nivel de conciencia y el estado de ánimo. Nos interesa también saber principalmente el estado emocional de la mujer, por establecer si es que esta mujer se encuentra feliz, si es que está triste, si es que está cansada. Por lo tanto, mayor atención requiere en estos casos porque van a haber muchos factores externos que pueden interferir incluso en la relación con el recién nacido. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que tratar de identificar cuáles son las necesidades que se deben suplir y que tendrán que ver con necesidades de eliminación de orina, con la deambulación, con alimentación, con la disminución del dolor. Cuando nos planteamos un plan de trabajo para enfrentar esas situaciones, podemos facilitar después de que la lactancia y el vínculo precoz con el recién nacido se puede dar de manera óptima. La puérpera nos interesa, como les decía, evaluar el estado de conciencia, el estado anímico. Evaluamos el estado de la piel y las mucosas. Nos interesa saber si es que esta mujer está bien hidratada principalmente. Queremos preguntar por diuresis y deposiciones. Si es que está con sonda Foley, nos interesa evaluar las características de la orina, la cantidad de orina, si es que esta orina es clara, es turbia, si es que hay presencia de sangre en la orina, ¿ya? Y saber si es que está permeable el circuito de la sonda. Y también nos interesa estar atento a, por ejemplo, el funcionamiento intestinal. Este funcionamiento intestinal se va a reanudar y normalizar de forma gradual, ¿ya? Y progresiva. Pues, probablemente ya después de la primera semana ya va a estar funcionando de manera óptima. Entonces, la transición de la alimentación va a ir pasando desde régimen líquido a regímenes livianos y después a régimen común. Tenemos también que estar atentos a la presencia de dolor.
y como les decía anteriormente, evaluar las características del dolor, la ubicación del dolor y la evolución del dolor. Si es que es un dolor intermitente, si es que es un dolor continuo, si es que es un dolor que ha ido progresando y aumentando en el tiempo o tiene las características de que sea un dolor irradiado. Principalmente los dolores que se podrían presentar en una puérpera, y ahí en una puérpera de cesárea, van a ser el dolor asociado a el sitio operatorio, el dolor asociado también que podrían relatar las mujeres a las contracciones uterinas o entuertos que tienen que ver con la involución uterina, el dolor generado también que podría haber cefaleas, y esos son principalmente alguna cefalea pospunción dural, que viene derivado de la técnica anestésica, en donde se podría haber quizás puncionado la dura madre con la salida de líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, eso también puede generar una complicación que es la cefalea pospunción. Y dolor, dolor aparte de eso podría ser quizás por la distensión abdominal, como les decía, y esos son más o menos la gran mayoría de los tipos y orígenes de los dolores que vamos a encontrar en el puerperio. El control de los signos vitales es igual de importante. No varía mucho, como les digo, las atenciones de las puérperas de parto vaginal con las puérperas de cesárea. Con los de cesárea ahí les voy a ir contando algunos puntos específicos a los que le vamos a tomar más atención, pero en el control de los signos vitales también queremos evaluar frecuencia cardíaca, pulso, presión arterial, frecuencia respiratoria, saturometría, si es que fuera necesario. Eh, y lo habitual es que las mujeres durante las primeras 24 horas no cursen con fiebre, ¿ya? Y en general durante el puerperio no deberían cursar con fiebre. Podría pasar de que a veces en las primeras 24 horas tengan una leve alza a la temperatura, que casi a veces podrían llegar cerca a los 38 grados Celsius. eh, pero si la temperatura después con el paso de las horas sigue elevada y supera los 38 grados Celsius, es porque ya estamos frente a algún signo de infección. La evaluación de las mamas, también nos vamos a centrar en la identificación del calostro. Queremos evaluar una mama a la vez, evaluamos las características principales de las mamas eh, a través de la inspección. Queremos visualizar el pezón, el tamaño del pezón, la coloración. Queremos identificar si es que hay algún signo inflamatorio en la mama y posteriormente pasamos a la palpación de las mamas. Aquí evaluamos las características de las mamas y del pezón, determinamos si es que hay un pezón plano o umbilicado, queremos identificar cómo es el acople con el recién nacido y después posteriormente pasamos a la otra mama. Aquí también hay un espacio y una instancia para poder ir resolviendo dudas relacionadas con la lactancia o dar algunas indicaciones generales que potencien la lactancia materna. A nivel del abdomen, aquí, a diferencia del parto vaginal, eh, no solamente nos vamos a centrar en la involución uterina, sino que también en las características de la herida operatoria. Lo primero es la evaluación de la identificación del fondo uterino. Al igual que en un parto vaginal, necesitamos que el útero se pueda retraer posterior al parto, y una vez que el útero está bien retraído, lo que vamos a lograr es que vamos a disminuir los riesgos de hemorragia postparto. Lo que esperaríamos nosotros es que por lo menos a las 12 horas después del parto, el útero se palpara más o menos a la altura del ombligo o más bajo del ombligo, ¿ya? Y la mujer también podría relatarnos que siente contracciones, ¿ya? Y estas son las contracciones normales y esperables que ocurren en el periodo del puerperio. Al identificar la ubicación del fondo uterino, nosotros también podemos determinar si es que este útero está retraído o no, y si es necesario la estimulación para la retracción a través de un masaje uterino o el uso de algún uterotónico, eh, o si es que fuera necesario también la evaluación por parte del médico, si es que vemos que el útero todavía está involucionado, pero no hay sangrado. Entonces, se tendría que definir cuál puede ser la causa de eso. Debemos palpar por vía abdominal, entonces, como le decía, el útero se tiene que sentir redondo, duro, que esté desde el ombligo hacia abajo. Además de eso, nos interesa evaluar en el abdomen si es que hay distensión abdominal o si es que hay dolor en la palpación del abdomen en alguna de las otras regiones. Por lo tanto, cuando vemos que hay dolor, principalmente ese dolor podría venir generado por alguna complicación postoperatoria. Si es que hay un dolor irradiado, o hay un dolor a la palpación, o hay un dolor que es constante, o hay un dolor que es intermitente.
¿ya? Principalmente los dolores son bien localizados, podría haber un tipo de molestia a nivel de la herida operatoria, pero no deberían ser por sobre 3 en la escala de evaluación del dolor de EVA. Y cuando tenemos dolores que son más intensos y más persistentes, es importante determinar cuál puede ser la causa. También vamos a hablar el apósito de la herida operatoria y en la evaluación. No, perdón. Sigamos con lo del dolor. Eh, Otra causa que se podría presentar dolor en el puerperio sería algunas características de infección. Y específicamente cuando nosotros encontramos que hay endometritis y hay dolor en el hemiabdomen inferior y hay dolor a la palpación uterina, esos son signos sugerentes de que puede haber una endometritis. Habitualmente, las mujeres que tienen partos cesáreas tienen más riesgo de presentar endometritis en comparación con las mujeres que tienen un parto vaginal, ¿ya? Y la endometritis postcesárea es la causa más frecuente de fiebre en el puerperio. Por lo tanto, las endometritis es necesario identificarlas de manera temprana para iniciar rápidamente los tratamientos antibióticos. Y una de las formas que yo puedo evaluar la presencia de una endometritis son que esta mujer tenga fiebre, que después en la evaluación de los genitales encontremos loquios turbios o de mal olor y que a la palpación abdominal podamos determinar de que hay dolor y que hay una subinvolución uterina, ¿ya? El dolor es bien inespecífico, ¿ya? Sobre todo en la cesárea, porque se podría confundir con el dolor propiamente tal de la intervención o del sitio de la herida quirúrgica. Pero la involución uterina también ya nos podría dar algunos parámetros. Ahora, si eso lo complementamos con exámenes de laboratorio, podemos ir objetivando mucho más el diagnóstico, ¿ya? Pero para el diagnóstico de la endometritis, con que ya contemos con fiebre, loquios turbios de mal olor y dolor con involución uterina, ya podemos establecer la hipótesis diagnóstica de endometritis puerperal. De la herida operatoria específicamente, la herida operatoria debería permanecer impermeable transcurridas las 24 horas desde la cirugía y después de 24 horas retirar el apósito. La mujer después de esas 24 horas se puede duchar incluso, ¿ya? Tiene que haber una ducha idealmente supervisada para evitar los riesgos de caída o que alguien esté ahí cercano a ella si es que necesita de algo. eh, si es que el apósito de la intervención quirúrgica, el apósito de la cesárea, está húmedo o tiene algún tipo de secreción serohemática, o durante la evaluación nosotros detectamos que hay algún cambio, por ejemplo, en cuanto a color, olor, o vemos la presencia de seroma, es importante cambiar ese apósito y hacer una curación. Dependiendo de la necesidad, nos va a dar la frecuencia de las curaciones. Y las heridas operatorias que se diagnostiquen como infectadas se tienen que tratar de acuerdo a las normativas que están establecidas en las normas de IAS, ¿ya? Por lo tanto, nosotros queremos primero evaluar las características del apósito, identificar si es que este apósito está manchado y si es que está manchado, cuál es el lugar donde está manchado y cuáles son las características de esas manchas, si es que es sangre, si es que es un seroma, si es una secreción serohemática, ¿ya? O si es que es pus. También es importante que nosotros podamos observar en la herida operatoria si es que hay dolor y cuál es la evolución de este dolor. Lo importante es que si es que llega a haber algún tipo de infección de la herida operatoria, identifiquemos primero de forma precoz cuáles podrían ser los tipos de signos y de síntomas que se van a ir presentando. En cuanto al dolor, el dolor va a ir aumentando progresivamente con el paso de los días, si es que hay una infección, ¿ya? Por lo tanto, ese dolor, el herida podría comenzar a incrementarse y podría incluso no ceder al uso de analgésico en algunos casos. El retirar precozmente el apósito que cubre la herida también nos permite identificar las características de la herida operatoria si es que nosotros estamos haciendo la evaluación de una puérpera. Al primer día o al segundo día, este apósito ya no va a estar presente y la herida debería estar descubierta. Y esto nos permite pesquisar a tiempo algunos signos inflamatorios locales como son el edema, el enrojecimiento, el dolor y características de infección que podrían presentarse en la herida operatoria.
Además de eso, es importante la observación de signos de infección. Por ejemplo, si es que vemos enrojecimiento asociado a edema en algunas zonas específicas de la herida operatoria. Si es que hay enrojecimiento, queremos determinar si es que hay puntos de inflamación o infección. Y también es importante identificar si es que hay presencia de material purulento, ¿ya? Por lo tanto, si es que nosotros estamos observando presencia de dolor, sangrado o signos inflamatorios como aumento de temperatura en el lugar, enrojecimiento o edema, es porque ya estamos frente a alguna posible infección de la vía operatoria. ¿Cuál es el manejo de la herida en el postoperado inmediato? Ahora, el apósito debe cambiarse solo si es que está manchado, suelto, húmedo o ante la sospecha de una infección del sitio quirúrgico. Entonces, si no se presentan complicaciones, las heridas operatorias no deberían ser manipuladas en el postoperatorio, ya en las primeras horas desde que ocurrió la intervención quirúrgica. Una vez que se finaliza la intervención quirúrgica, ya en el mismo pabellón, ahí se hace una limpieza con una compresa estéril de la zona. Después esa herida operatoria se cubre con un apósito estéril y ese es el que queda durante 24 horas, ¿ya? Por lo tanto, se hace curación cuando corresponda después de esas 24 horas, si es que se necesita solamente, ¿ya? Si es que vemos de que hay algún signo que requiera de que hagamos curación. Eh, y el material que vamos a ocupar para las curaciones principalmente va a ser el equipo de curación, material estéril y suero fisiológico. Después del abdomen seguimos evaluando la puérpera y también evaluamos los genitales. También va a haber presencia de loquios. El loquio es un contenido normal que se expulsa desde el útero por este proceso de involución del útero y principalmente porque empieza el proceso ya también de curación de la superficie donde estaba el lecho placentario. Y los loquios no tienen mal olor. Los loquios son visibles en cantidad y en características variables a través del puerperio. Primero son loquios hemáticos, pasando por serohemáticos y después por loquios serosos. Pero lo más habitual es que vamos a encontrar loquios que no tienen mal olor, ¿ya? Frente a la presencia de loquios turbios y de mal olor, ese ya es un signo de alerta para la identificación de la patología de endometritis puerperal. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos la evaluación de la puérpera, tenemos que observar los loquios, tenemos que observar el apósito, determinar la cantidad de sangre y las características de esta, o la cantidad de el fluido que se está perdiendo, ¿ya? Preguntarle al usuario cuándo fue la última vez que se cambió el apósito y para saber también si es que la cantidad que estamos visualizando es esperada o no, ¿ya? O sea, si la señora me dice que se cambió el apósito hace una hora y yo cuando lo evalúo veo un apósito completamente lleno de sangre, eso no sería normal y no sería esperable. Entonces tendría que tratar de evaluar cuáles pueden ser las causas que están generando este sangrado aumentado o excesivo. También viendo en los genitales, nos interesa la determinación de el identificar si es que está bien puesta la sonda Foley. Queremos saber si es que también se ve algún otro tipo de lesión asociada, ¿ya? En este caso, como fue un parto cesárea, la verdad es que aquí, a diferencia del parto vaginal, no nos vamos a centrar en la evaluación si es que hay edema en los genitales, si es que hay alguna lesión asociada a un desgarro. Solamente nos interesa ver las características de los genitales, ¿ya? Y la determinación de si es que está bien instalada la sonda Foley cuando corresponda. De la diuresis nos interesa el poder retirar la sonda vesical a partir de las 12 horas después de la cesárea y queremos asegurar también que tengamos micción en las primeras 6 horas desde que se retiró la sonda Foley. Si no se produce esta micción espontánea en esas primeras 6 horas, nosotros podríamos quizás hacer un sondaje vesical para vaciar la vejiga. Con eso también va a aumentar el bienestar de la mujer. De alguna forma vamos a disminuir la cantidad de orina que está en esa vejiga y va a ser más cómodo quizás su deambulación también para ella. Tenemos que tener conciencia de que esta mujer, una vez que se le retire la sonda, ya que esta sonda de rutina con la que vienen desde el postoperado, una vez que se retire la sonda, la mujer debería tener ya control de la micción espontánea y en las puérperas de cesárea es frecuente la disminución de la diuresis
a veces en las primeras horas, pero después ya con el uso de o con la reincorporación de los líquidos y la hidratación, deberían ya recuperar su diuresis normal en las primeras 24 horas. Algunas de las complicaciones que podríamos encontrar asociadas a la diuresis o a la vía urinaria podrían ser la retención urinaria aguda posparto, y esta es una retención urinaria que podría venir asociada, por ejemplo, a alguna lesión o al uso de algún medicamento. Importante acá es tener en cuenta de que si es que vemos que hay retención urinaria, necesitamos hacer una cateterización vesical. Esa va a ser la primera opción si es que no hay contraindicaciones. Y si es que queremos usar un cateterismo vesical, se recomiendan las sondas de tipo Nelaton o las sondas de tipo Foley. Si va a ser solamente para la cateterización única, ¿ya? Solo para el vaciamiento de la vejiga y no va a quedar a permanencia, de preferencia ocupar sonda Nelaton, que solamente se inserta la sonda, se produce el vaciado de la vejiga y se retira la sonda, ¿ya? No queda a permanencia. También es importante que estemos atentos al vaciamiento vesical durante las primeras 48 horas, y si es que persiste esta retención urinaria, es importante la evaluación del especialista. Cuando también se producen infecciones urinarias, es importante estar atento a eso. Generalmente, una de las complicaciones derivadas de la sonda Foley que se usó en el pabellón son la infección urinaria, y ahí nos interesa estar atentos a si es que la mujer presenta molestias al orinar, disuria, si es que hay orina de mal olor, si es que hay fiebre también, ¿ya? Por lo tanto, ahí va a ser necesario la toma de algún examen de orina u urocultivo de forma complementaria. Continuando con la evaluación, tenemos que en las extremidades inferiores también es súper importante la evaluación de ellas, principalmente porque queremos ver si es que hay presencia de edema, si es que hay varices, y específicamente vamos a buscar signos asociados a trombosis venosa profunda. ¿Y por qué? Porque la trombosis venosa profunda se estima que las mujeres, tanto durante el periodo del embarazo y el puerperio, tienen 5 veces más riesgo de sufrir trombosis venosa en comparación con mujeres que no están en estado de gravidez. Por lo tanto, la trombosis se puede presentar en las extremidades inferiores, o también podría migrar este trombo y se podría presentar como un tromboembolismo pulmonar. Aproximadamente el 80% de los procesos o de los eventos tromboembólicos ocurre asociado a trombosis venosa profunda, y un 20% de estos procesos tromboembólicos ocurre asociado a embolías pulmonares. Por lo tanto, es súper importante hacer una evaluación de las pacientes, principalmente buscando signos y síntomas que nos van a decir que podría haber algún riesgo. Entonces, como les comentaba, importantísimo la evaluación de los signos asociados a trombosis venosa profunda. Uno de los signos que vamos a encontrar clásicos es el signo de Homans. De esta manera nosotros podríamos identificar si es que hay alguna presencia de una trombosis venosa profunda. Recordemos que, como les decía, el embarazo es un estado hipercoagulable. Hay que recordar la importancia de esto y cómo se produce éstasis en las extremidades inferiores, y este estado hipercoagulable hace que aumenten los riesgos de trombosis venosa profunda. Tenemos que, para evaluar la trombosis venosa profunda, se deben evaluar las extremidades inferiores, y de esta forma podemos detectar la presencia de áreas que puedan estar con aumento de temperatura, que puedan estar enrojecidas, que puedan estar dolorosas o edematosas. Y también podría encontrar de que hay, como les decía, un aumento de la temperatura a nivel local. Entonces la evaluación de esto es que nosotros vamos a querer específicamente hacer un signo que corresponde a, veamos ese de aquí, que corresponde a la maniobra de Homans, y eso es hacer una dorsoflexión de la extremidad inferior, y si es que esa flexión no es flexionar los dedos, sino que es flexionar la totalidad del pie, y si es que eso genera dolor en la pantorrilla, es un signo positivo, ¿ya? Y nos está diciendo de que está la sospecha de que puede haber una trombosis venosa profunda. Por lo tanto, al hacer esa flexión de la extremidad,
Si se presenta dolor, lo marcamos como signo de Omans positivo. El otro signo también que podríamos realizar es la palpación del gemelo y la compresión de este contra la superficie ósea, y eso también nos podría generar dolor a la palpación y a la movilización del músculo. Y también nos viene a dar más criterios diagnósticos para una trombosis venosa profunda. Si es que ya lo había mostrado. Ahí sí. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una puérpera, nos interesa evaluarla, conocer cuáles son sus antecedentes, tenemos a disposición nuestra ficha clínica y nos interesa determinar quiénes son las pacientes que tienen alto riesgo de trombosis. Y estas pacientes que pueden tener alto riesgo de trombosis son mujeres que tengan aumentado los factores de coagulación, mujeres que se hayan sometido a cesárea, mujeres que tengan algún tipo de trauma mayor, ya por ejemplo un accidente, o que tengan antecedentes de trombosis venosa profunda. Hay otros factores de riesgo también, como lo son, por ejemplo, la obesidad y específicamente los índices de masa corporal sobre 40, algunas otras enfermedades como el lupus eritematoso, enfermedad inflamatoria, trombofilia, la edad de más de 35 años de la mujer, infecciones sistémicas, inmovilidad durante largo periodo de tiempo, y hay otros factores de riesgo que se consideran como menores. Por lo tanto, cuando se identifica mujeres que tengan factores de riesgo, es necesario la administración profiláctica de heparina, específicamente heparinas de bajo peso molecular, para la profilaxis o para la prevención de los procesos de tromboembolismo o trombosis venosa profunda. En general se recomienda usar heparina, se pueden dar una profilaxis farmacológica, ya y esta profilaxis farmacológica en las mujeres que tienen riesgo de presentar algún evento se hace de manera precoz, idealmente después de las 12 horas de que ha ocurrido la cesárea, ya, y cuando se identifican estos factores de riesgo, por ejemplo, se podría dar un tratamiento profiláctico con enoxaparina, y esos son 40 miligramos por vía subcutánea una vez al día. Habitualmente, si es que la mujer tiene alto riesgo de presentar tromboembolismo, esta profilaxis se va a mantener por un periodo de unas 4 a 6 semanas por lo menos. Después continuamos con la evaluación y tenemos que después de las extremidades inferiores vamos a las extremidades superiores, y principalmente en la extremidad superior nos interesa centrarnos es la vía venosa. Si es que hay una vía venosa permeable, cuáles son las características de la vía venosa o cuántas vías venosas tiene, si es que hay dolor en el sitio de punción, si es que hay infiltración o signos inflamatorios. ¿Ya? También es importante que logremos identificar si es que hay algún signo inflamatorio para que podamos dar informe y aviso, y también estar atento a cuáles son los tratamientos y medicamentos endovenosos que tiene este usuario. Si es que está pasando algún suero, si es que corresponde a algún medicamento, cuáles son los rangos horarios en los que van a ir esos medicamentos. ¿Ya? Por lo tanto, si después de pasar, no sé, pues 24 horas ya no se requiere de la vía venosa, esa se va a retirar. ¿Ya? Así disminuimos los riesgos de infección asociados al procedimiento. Y si es que no se requiere, podría ser porque ya no necesita la administración de medicamentos analgésicos endovenosos y tampoco necesite de la administración de fluidos endovenosos, porque ya se puede incorporar por sí sola, puede deambular y puede alimentarse sin mayor dificultad. Una de las grandes complicaciones que podríamos encontrar asociadas al puerperio y principalmente derivadas de la operación cesárea son la anemia en el posparto. Los síntomas clínicos característicos de las complicaciones asociadas a la anemia podrían ser, por ejemplo, el cansancio, la fatiga, que la mujer sienta palpitaciones, que tenga dificultad respiratoria, mareo, que se pueda eh, desmayar, por ejemplo, que se vea pálida a la evaluación de las mucosas. Por eso es tan importante la visualización en la primera evaluación de esta puérpera. Entonces, las mujeres que tengan complicaciones infecciosas tienen más riesgo de presentar anemia durante el puerperio, ¿ya? Las mujeres que tengan hemorragia postparto tienen más riesgo también de presentar anemia durante el puerperio. Y estos signos de la anemia son importantes conocerlos porque después eso requiere de tratamiento. Por medio de la evaluación de exámenes de laboratorio, vamos a establecer el tipo de anemia que tenga esta mujer, si corresponde a una anemia leve, moderada o severa,
y específicamente se hace en base a la determinación de la hemoglobina, no el hematócrito. La hemoglobina es la que nos va a definir la clasificación de esta anemia, si es leve, moderada o severa, y dependiendo del tipo de anemia que tenga, se necesita hacer manejo de medicamentos. Habitualmente los casos de anemia puerperal son casos leves o moderados y generalmente se tratan solamente con administración de fierro por vía oral. Y la dosis de medicamento corresponde a hierro, que varía más o menos entre los 100 a los 200 miligramos de hierro al día, obviamente dependiendo del tipo de anemia. Si está con una anemia leve, 100 miligramos al día; si está con una anemia moderada, se le puede dar 200 miligramos al día. También van a haber algunas mujeres que tengan algún riesgo más elevado en el puerperio, y esto ya pasa para otra clasificación que hablamos del puerperio patológico y puerperios de alto riesgo, y corresponde al puerperio que se presenta en mujeres con patologías previas o complicaciones en los cambios propios del proceso del parto y posparto, con el objetivo de disminuir la morbimortalidad materna. Entonces, este tipo de mujeres que tengan un puerperio de alto riesgo requieren de un mayor control y una mayor vigilancia en su evolución. Por lo tanto, ahí uno se tiene que plantear planes de atención en donde tengamos que identificar de forma temprana las complicaciones que puedan surgir, evaluar la evolución y las funciones fisiológicas, identificar cuáles son las necesidades de confort, eh, orientar también a la mujer sobre la evaluación y los pronósticos que se pueden presentar, y por último identificar las reacciones y necesidades psicoemocionales, dependiendo de los tipos de patología que se presenten. Dentro de lo que podemos encontrar de complicaciones más frecuentes, tenemos en el puerperio inmediato la hemorragia postparto, embolia de líquido amniótico, corioamnionitis, trombosis, entre otros. En el puerperio inmediato también podemos continuar con las hemorragias, con infecciones urinarias, itus baja o pielonefritis, trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar y anemia, que estas van a ser principalmente las que vamos a ver nosotros durante la hospitalización, las del puerperio inmediato y las del mediato. Por lo tanto, hay que estar súper atentos a cuáles podrían ser los signos de alarma que se presentan en el puerperio, y frente a cualquier usuaria, sobre todo puérpera quirúrgica, que presente fiebre por más de 38 grados Celsius por un tiempo de más de 24 horas, es un signo de alarma. Mujeres que tengan cefaleas invalidantes, ¿ya?, y que tengan cefaleas que no cedan con las medidas habituales, por ejemplo, con algún medicamento o algún antiinflamatorio no esteroidal, también es importante derivarla con especialistas. También otros signos de alarma en el puerperio son los coágulos grandes o el aumento del sangrado, el dolor en la zona baja del abdomen, ya que no ceda con los antiinflamatorios no esteroidales, los loquios de mal olor, el dolor, el enrojecimiento en la zona de la herida operatoria, las molestias para orinar, el dolor o la dificultad para poder orinar también, dolor en las mamas, aumento de volumen y calor también a nivel de la mama, que nos pueden dar signos de una mastitis, la sensación de falta de aire o dolor en el tórax que pueda sentir la mujer, que ese también es un signo indicativo de un tromboembolismo pulmonar, o cuando tenga dolor a nivel de las pantorrillas o en los muslos asociado a enrojecimiento, dolor y calor. Y esto es principalmente asociado a los eventos de trombosis venosa profunda. Por lo tanto, hay acciones que son importantes de realizar con nuestras usuarias, que principalmente tienen que ver con la atención personalizada e integral, enfocada directamente a cuáles son las características de nuestra puérpera y las patologías que pueda tener asociadas. Es importante el fortalecer la lactancia materna, y específicamente la lactancia materna exclusiva. Independiente de que sea una puérpera cesárea, ella también puede iniciar su lactancia de manera precoz. También se debe potenciar la lactancia materna exclusiva durante los primeros días de permanencia en el hospital, y obviamente solo en los casos muy puntuales va a ser difícil el establecer esta lactancia y favorecer el contacto físico con el recién nacido. Para que esta usuaria se pueda ir de alta, el alta habitualmente para las puérperas de cesárea se va a dar más o menos entre los 2 a los 3 días después de ocurrida la cesárea, y dependiendo también de la condición, si la mujer no tiene patología asociada, probablemente se va a ir entre el segundo al tercer día después de alta a su casa. Si la mujer tiene algún tipo de patología,
es importante la determinación de qué tipo de patología, ¿ya? Qué tipo de patología y si es que requiere de algunos días más de hospitalización. También es importante que la mujer, para que se pueda ir de alta a su casa, tiene que estar afebril, por lo menos las últimas 24 horas, y que tampoco tiene que haber ningún tipo de foco infeccioso al momento del examen físico. O sea, los loquios tienen que estar normales, la herida operatoria se tiene que ver sana, las mamas deben estar sanas sin signos inflamatorios, y si es que esta mujer está las últimas 24 horas afebril, ya podría irse de alta cumpliendo su tercer día. Es importante también que la puérpera tenga una buena tolerancia digestiva, que ella pueda estar alimentándose con un régimen blando sin mayor dificultad, que tenga algún tipo de molestia, pero que obviamente sea tolerable en la zona operatoria. Ya la usuaria no se puede ir a su casa si es que está con dolor y con dolor intenso en la zona operatoria, requiere de evaluación previa, y que también tengamos una herida operatoria que esté sana y que los glúteos sean normales. Si cumple con esas características, la usuaria ya se podría ir de alta entre el segundo al tercer día a su casa y posteriormente va a volver al consultorio entre los 7 a los 10 días para una nueva evaluación. Y ahí principalmente se hace todo ese control nuevamente del examen físico, la evaluación de las mamas, la evaluación de los loquios y principalmente lo relacionado con la herida operatoria. Ahí, dependiendo del tipo de técnica utilizada para la sutura, podría ser necesaria el retiro de los puntos. Y obviamente también la determinación de algún signo de alerta o alarma asociado a la trombosis, porque recuerden que los eventos trombóticos durante el puerperio podrían ocurrir durante las primeras 6 semanas. Entonces, también es importante la educación a la usuaria con relación a eso y la identificación de señales de alerta por parte de la matrona que va a estar en la atención primaria. Por último, las indicaciones que le vamos a dar a la puérpera de cesárea principalmente tienen que ver con el reposo relativo, el que puedan hacer actividad, pero no con, por ejemplo, estar levantando pesos o haciendo fuerzas más excesivas, ¿ya? El único peso que debería levantar debería ser a su recién nacido, pero no, por ejemplo, empezar a mover muebles y cosas por el estilo. Es tener un régimen liviano, a tolerancia, mientras se va ampliando gradualmente con el pasar de los días. Se recomienda obviamente una dieta que sea balanceada y que le ayude a mantener un peso adecuado. Es importante también informarles sobre el aseo genital frecuente, que también se puede duchar, no hay ningún problema con que se duche, lo importante es que no refriegue ni restregue la herida y que una vez que ella se haya duchado, que esa herida quede bien seca, ¿ya? Por lo tanto, se puede secar con toalla de papel y con un secador para evitar de que aumenten los riesgos de infección. Es importante también que continúe con el tipo de analgésicos que se le indicó por parte del médico y por los días que corresponde, y que en caso necesario vuelva a consultar al hospital frente a algunos signos de alarma, por ejemplo, sangrado, dolor específicamente en la herida operatoria, o si es que hay una dehiscencia o pérdida de flujo de mal olor. Eh, ¿Qué otra cosa importante? La ferroterapia, que corresponde a lo que les decía anteriormente con el tratamiento de la anemia, si es que fuera necesario por vía oral, de 100 a 200 miligramos por día. Y principalmente esos son como los cuidados que debería tener la puérpera en cuanto a las indicaciones al alta. Y por último, la educación, que es súper importante, que durante la estancia en el hospital nosotros podamos aprovechar todas las intervenciones que vamos a hacer para realizar actividades de educación sobre la salud, que le informemos sobre el autocuidado a la madre, sobre el autocuidado al recién nacido, cuáles son los signos de alerta y de alarma a los que debería consultar y obviamente cuáles son las consideraciones especiales a las que hay que tener atención. Cualquier duda que tengan, me pueden mandar un correo electrónico con relación a la clase. Si es que hay algo que no entienden o que no les queda muy claro, me pueden escribir y también les voy a dejar material disponible en la plataforma para que lo puedan revisar. ¿Ya? Así que estén muy bien. Hasta luego.